The words to which I should like to call your attention this evening are to be found in the book of the prophet Isaiah, chapter 5, and reading verse 24. The 24th verse in the 5th chapter of the book of the prophet Isaiah. Therefore, as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías 5:24. Hemos estado considerando cómo la detallada exposición que hace Isaías de la situación de sus contemporáneos en el capítulo 5 es un mensaje de juicio de Dios. Pero Dios nunca juzga ni castiga sin darnos sus razones. No es caprichoso. Ha dicho a los hombres y las mujeres cómo han de vivir, ha establecido las condiciones y les ha dicho claramente lo que sucederá si no las cumplen. Pero ellos, en su necedad, hacen caso omiso de esto y viven una vida de pecado y, por tanto, Dios dicta su sentencia contra ellos. Pero permítaseme recalcar una vez más que la finalidad de esto es llamar a los hombres y las mujeres al arrepentimiento. Isaías nos presenta el ofrecimiento del Evangelio y el castigo de Dios solo cae sobre nosotros cuando lo rechazamos. Eso es lo que vemos en este capítulo en concreto. Como hemos visto, en los 7 primeros versículos el profeta ofrece un resumen general de la situación, luego lo ejemplifica con 6 aspectos distintos y pronuncia los 6 ayes contra los hijos de Israel. Tras haberlo hecho, el profeta vuelve a sintetizar el mensaje nuevamente. ¿Por qué recae la ira de Dios sobre estas personas? Porque las va a castigar Dios. Así lo expresa Isaías en el versículo siguiente. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. ¿Por qué? La respuesta se ofrece en este versículo. Aquí, después de todo, se encuentra la verdadera causa del problema. Aquí tenemos la explicación de por qué los hijos de Israel habían estado comportándose de esta manera necia y pervertida que hemos visto al examinar los 6 ayes. Por eso, la ira de Dios está sobre ellos. Te pido que prestes atención a esto porque sigue siendo la causa esencial de todos los males y problemas humanos. Los detalles son importantes y hemos estado considerándolos y viendo lo contemporáneos que son. Todas las acusaciones concretas que hizo Isaías a sus contemporáneos siguen siendo las cosas más obvias en el mundo de hoy. Los detalles son importantes y debemos entenderlos, pero quedarse en ellos es una gran equivocación. La principal finalidad de los detalles es guiar nuestra atención hacia el origen, al problema principal en sí, y no entenderlo es funesto. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. A los expertos les interesan los detalles. Observan la delincuencia juvenil, observan el incremento de las enfermedades venéreas, observan el aumento de los delitos violentos. Entonces, como hemos dicho, constituyen comisiones especiales para que investiguen cada una de estas cosas e intenten hallar algunos remedios. Procuran afrontar el problema por partes, pero eso no funciona y jamás lo ha hecho. ¿A qué se debe? A que solo están tratando los síntomas, no la enfermedad. La pregunta que hacemos una vez más, pues, es la siguiente. ¿Por qué son capaces las personas de una necedad tan indecible? ¿Por qué son capaces de vivir tan neciamente? ¿Por qué se encuentra el mundo en semejante estado hoy en día? Esa es la pregunta. Siempre acabamos llegando a eso y debemos hacerlo, porque todos estamos en medio de la vida y rodeados de problemas. Vemos al mundo convulso y la gran pregunta es,
¿Cuál es el problema? ¿Por qué son capaces los hombres y las mujeres de algunas de estas cosas que hemos estado considerando? ¿A qué se debe este materialismo? ¿Por qué viven las personas para tener casas y dinero? ¿Por qué algunos de ellos se levantan de mañana para seguir bebiendo y viven solamente para el placer? ¿Por qué los hombres y las mujeres traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta? ¿Por qué pecan de esta manera tan enloquecida? ¿A qué atiende esta perversión moderna? Porque a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz? Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque las mujeres y los hombres modernos siguen enorgulleciéndose de sí mismos, siendo sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos, a pesar de que su mundo se está desintegrando. ¿Por qué son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, en lugar de esforzarse por alcanzar la mayor grandeza y el mayor bien para sí mismos, para su país y para la gloria de Dios? Todo esto es muy contemporáneo, lo hemos visto en las anteriores predicaciones publicadas. Es una gran equivocación considerar la Biblia un libro antiguo y pasado de moda, que no tiene nada que decir al mundo moderno. Por el contrario, aquí hallamos sabiduría para la actualidad. Aquí tenemos una descripción de la vida actual y el único remedio para su situación. ¿Cómo se explica que las personas vivan de esta asombrosa forma? Solo hay una respuesta. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Quizá prefieras una traducción alternativa. Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y mostraron desprecio por las palabras del Santo de Israel. Aquí tenemos la esencia del problema. El problema de los hombres y las mujeres no es meramente que hagan cosas equivocadas aisladamente. El problema de todos nosotros por naturaleza no es simplemente que quebrantamos leyes específicas de Dios. El auténtico problema es que desechamos la ley de Dios en su conjunto, la desestimamos, la desdeñamos y la despreciamos de la manera más absoluta. Esa es la situación en la actualidad. ¿Cómo lo era en Israel? No es simplemente que las personas sean culpables de un pecado u otro, es que no reconocen el pecado en absoluto. No es que estén quebrantando leyes específicas de Dios, sino que no reconocen la ley de Dios ni a Dios mismo. Dios y sus leyes son desechados y tratados con un desprecio absoluto. Ese es el problema en la actualidad, igual que lo era en tiempo de Isaías. Eso, según el profeta, era lo que estaba haciendo recaer el furor de Dios sobre Israel y lo descargó. El pueblo de Judá sufrió el ataque del gran ejército caldeo. Su ejército y su ciudad quedaron destruidos y aquel pueblo orgulloso fue llevado cautivo y esclavo a la tierra de Babilonia. Eso es lo que sucedió y aquí tenemos los motivos. El verdadero problema hoy en día, pues, es la impiedad, el desprecio de la ley de Dios en su conjunto, la negativa a reconocer que algo pueda tener esa categoría. Ahora bien, esto es tan antiguo como la civilización humana, es tan antiguo como la historia del hombre. Su manifestación actual solo ofrece un elemento nuevo, y es que las mujeres y los hombres modernos intentan justificar todo eso. Tratan de disculpar su actitud y pretenden hacerlo en términos intelectuales. Escriben libros al respecto y a uno los llaman religiosos y a otros filosóficos. Hablan de ello en la televisión y en la radio. De esta forma defienden su libertad. Intentan mostrar que se han sacudido las cadenas de la religión y se han quitado de encima el opio del pueblo, que ahora han encontrado algo mejor, algo mayor, superior, algo que de verdad los convierte en seres desarrollados. Esa es la única característica nueva del rechazo actual de Dios y sus leyes, que se nos presenta como un gran progreso, como algo noble y maravilloso. Afirma la emancipación y la libertad. Eso es lo que hace que sea tan grave. Los pecadores que saben que lo son siempre tienen alguna esperanza. Si sabes que eres pecador, tienes las puertas del cielo abiertas, pero por muy gravemente que hayan pecado los hombres y las mujeres, mientras lo reconozcan, lo sientan y lo lamenten, tienen una esperanza cierta, y el Evangelio cristiano puede ofrecerles un mensaje glorioso. Pero si ni tan siquiera reconocen el hecho del pecado, si se enorgullecen de la vida que viven e intentan justificarla intelectualmente,
Entonces, mientras sigan en ese estado, carecen de esperanza alguna. Seguir así lleva a la desesperación final y se encuentran completamente perdidos hasta que estén convencidos de su transgresión y la reconozcan. Esa es la situación que se les plantea en la actualidad y es contra esto, contra lo que Dios pronuncia su ay. Es porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron, trataron con desprecio la palabra del Santo de Israel. Obviamente esta es una cuestión de inmensa gravedad, la clase de cosa que acarrea la ira de Dios sobre los individuos, las comunidades y los países. Debemos examinarla, pues, y al hacerlo, permítaseme dejar algo muy claro, no sea que haya algún malentendido. Estoy hablando de la clase de persona que rechaza la ley de Dios y la palabra del Santo de Israel. No me refiero meramente a las personas que se enfrentan a los códigos sociales. No estoy hablando de personas que simplemente reaccionan en contra de una moralidad superficial y se oponen a ella. Ni tampoco hablo de personas que se oponen a una respetabilidad formal. Quiero dejar esto muy claro. En esta generación se está produciendo una reacción contra lo que bien podríamos denominar victorianismo, y sería la última persona del mundo en defenderlo. De hecho, puedo afirmar sin miedo que soy uno de los críticos más implacables. No tengo nada que decir a favor del victorianismo, esa época en que estaba en boga ir a los lugares de culto porque eso aumentaba las probabilidades de conseguir un buen puesto de trabajo y era algo respetable. No seré yo quien los defienda. No me interesa la religión ni tampoco me corresponde predicar la moralidad como tal. No soy predicador cristiano a fin de ayudar al gobierno a mantener la ley y el orden, o porque me interese el bienestar político de este país. Ese no es mi propósito. De modo que si te limitas a plantear objeciones a una conducta social, a una moralidad superficial y fácil, o a una respetabilidad farisaica, estoy de acuerdo contigo. Estoy de tu parte. Me opongo a ello tanto como tú. No defiendo las apariencias, ni el fingimiento, ni la hipocresía. Sé que las mujeres y los hombres modernos han reaccionado violentamente en contra de todo eso. Yo me eduqué en una atmósfera similar, era más habitual a comienzos del siglo XX que ahora. Recuerdo el comienzo de la reacción contra la religión respetable del pasado periodo victoriano y eduardiano, y yo era una de las personas que se oponían y sigo haciéndolo. Han pasado 40 años, pero sigo diciendo lo que decía por aquel entonces. Con frecuencia, la religión es el mayor enemigo del cristianismo. La respetabilidad es la auténtica antítesis del cristianismo verdadero. Puedes decir todo lo que quieras contra las apariencias, el fingimiento y la hipocresía. Yo diré amén y lo aplaudiré. Te diré, completamente cierto. Pero el problema de las mujeres y los hombres modernos es que al reaccionar en contra de todo eso han llegado hasta el punto de rechazar la ley de Dios y las palabras del Altísimo. Ahora bien, seamos justos. Siento una gran solidaridad hacia aquellos que se rebelan. Permítaseme ofrecer un sencillo ejemplo de lo que quiero decir. Consideremos el pobre pueblo de Rusia que cree en el comunismo ateo. ¿Por qué se encuentran en esa situación? Podemos responder a esa pregunta con toda facilidad. El único concepto que tenían del cristianismo era lo que veían en la Iglesia Ortodoxa rusa y especialmente en la vida de un hombre como Rasputín, que ejercía una gran influencia sobre el último zar de Rusia y sobre todo sobre su mujer. Ese era el concepto que tenía el pueblo ruso del cristianismo. Dijeron que no lo querían porque era algo terrible, de forma que se han alejado por completo de él y se han vuelto ateos. Y eso es lo trágico, estaban en lo correcto al oponerse al horror de Rasputín, pero no comprendieron que eso era una perversión del cristianismo y en su ceguera e ignorancia rechazaron todo el cristianismo y toda creencia en Dios. Tengamos muy claro, pues, lo que estamos considerando. Estamos hablando de hombres y mujeres que rechazan la ley de Dios y a Dios mismo, toda palabra que procede del Altísimo. Y esa es la situación en que se encuentra la gran mayoría de las personas. Aborrecen a Dios, sus leyes y el cristianismo verdadero y auténtico. Esto es casi increíble, pero es un hecho y al mismo tiempo justifican su nueva moralidad, que es su concepto de moralidad sin Dios. ¿Cómo han llegado, pues, a semejante estado?
Analicémoslo en términos de lo que nos dice aquí Isaías. La primera explicación es que son culpables de malentender la ley por completo. Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Por causa de un malentendido esencial, tienen la sensación de que la ley no es para nuestro bien y para nuestro bienestar, sino que está en contra de nosotros. Quieren deshacerse de esta ley de Dios porque creen que ha sido el enemigo. Se rebelan contra la ley de Dios por tres razones fundamentales. Primero, la aborrecen porque creen que se opone a la felicidad. Desean la felicidad y dicen que nada se ha interpuesto tanto entre la felicidad y los hombres y las mujeres como esta ley. Dicen que hace que las personas se sientan como desdichados pecadores. También dice no a todo lo que desean hacer. Hace que las personas crucifiquen sus facultades naturales. Las lleva a vivir vidas antinaturales y a considerar equivocadas cosas que son esencialmente correctas. Y esto dicen conduce a la desdicha perpetua. Se oponen pues a la ley de Dios y la desechan. La consideran absolutamente negativa y completamente restrictiva. Por citar a Milton, la consideran como algo que lleva a una persona a despreciar los deleites y vivir días trabajosos. Pero entonces la pregunta que se nos plantea es ¿qué es la felicidad? Todos la deseamos. No tiene nada de equivocado. Se supone que debemos ser felices. Dios nos creó para ser felices y quería que lo fuésemos. Pero la tragedia de la postura moderna es que considera la felicidad exclusivamente como disfrutar. Esa es la medida de la felicidad. Disfrutar y especialmente disfrutar el momento presente. Eso es lo único que importa. Dejamos de lado todo lo demás, no tenemos en cuenta más que la experiencia presente y eso es lo que explica gran parte de los problemas y muchas de las catástrofes de la actualidad. Esa definición de felicidad es demasiado estrecha de miras y limitada. La felicidad debe definirse en términos de toda la persona, pero hoy día solo se define en términos de ciertas experiencias en particular. Se argumenta que no podemos ser felices a menos que disfrutemos de libertad aquí y ahora. Esa es la idea que se tiene de la felicidad, la gratificación de mi deseo del momento. No se tiene ninguna otra cosa en cuenta. No se considera a la persona en su mente, alma y conciencia. El mañana no se tiene en cuenta. Las consecuencias no se tienen en cuenta. Por supuesto, el resultado es absolutamente inevitable. Si partes de un concepto equivocado de felicidad, jamás la hallarás, y la mujer o el hombre moderno que vive para el placer y la felicidad no lo encuentra. Tales personas están desechando la ley del Señor. Dicen, no podemos ser felices mientras tengamos sobre nosotros esa idea de la ley, esa pesadilla de la moralidad. Deshagámonos de ella y seremos felices. Pero no son felices. ¿Por qué no? Porque cada persona tiene una conciencia. No creen en la conciencia, pero está ahí y no pueden deshacerse de ella. No puedes librarte del remordimiento, no puedes eliminar la vergüenza. Están ahí. Disfrutar del momento. Eso es la vida. Eso es la felicidad. ¿Lo es? ¿Y qué pasa al día siguiente? La vida tiene ciertas leyes. La Biblia nos ha dicho desde el principio que el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. Si quebrantamos las leyes de Dios, sufrirás por ello. Si quebrantas las leyes de Dios, sufrirás por ello. La vida, la existencia y la felicidad tienen unas leyes. Los hechos demuestran que la rebelión moderna contra la ley de Dios y la búsqueda de felicidad no están comportando tal felicidad. ¿En qué me baso para hacer semejante afirmación? Sugiero que las estadísticas de divorcio lo demuestran sobradamente. Hace poco leí que en Los Ángeles uno de cada dos matrimonios acaba en divorcio y ese es el lugar donde creen en la libertad. ¿No es así? Allí es donde viven para la felicidad. Los Ángeles, Hollywood, eso es vida. Pero aquí tenemos el resultado. Uno de cada dos matrimonios se viene abajo. Han desechado la ley de Dios, pero han hallado la felicidad. Y por desgracia, no es solamente el divorcio, también está el consumo de drogas, la bebida, la perpetua búsqueda de experiencias nuevas. Si las personas son tan felices, ¿por qué hacen esas cosas? No son felices y eso se debe a que todo su concepto de felicidad es equivocado. Es demasiado limitado. No empiezan por observar a los seres humanos y considerar lo que son, comprendiendo
que antes de ser felices deben satisfacer cada parte de ellos. Solo quieren aprovechar el momento, el disfrute inmediato. Lo trágico es que las mujeres y los hombres pueden ser tan necios como para creer que pueden hallar la felicidad por ese camino. Ya se ha intentado muchas veces en el pasado. Permítaseme ofrecer uno de los ejemplos más extraordinarios y dramáticos, el caso de Agustín, el gran maestro cristiano. Lo había probado todo a finales del siglo IV. He ahí a un hombre genial con su brillante filosofía. No era cristiano, sino que intentaba hallar la felicidad y lo había intentado de la misma forma que lo intentan las personas en la actualidad. Era incapaz de encontrarla, lo intentó con todas sus fuerzas. Tener una querida no es nada nuevo, es tan antiguo como la naturaleza humana. Lo había probado todo, pero su gran mente seguía insatisfecha, sentía una carencia y proseguía en su empeño de alcanzar la felicidad. Luego llegó aquel dramático momento en el que hizo su gran confesión: Tú nos creaste para ti, y nuestros corazones no hallan descanso hasta descansar en ti.